tranquilizamos nuestros pensamientos, nuestro cuerpo físico. Intentamos centrarnos aquí, dentro de esta sala, para estar presentes, para absorber los conocimientos, la energía, esos buenos fluidos intelectuales, morales, que recibimos de la espiritualidad amiga, que compartiremos con nuestra compañera Natalia y que podemos usar en todo el ámbito de nuestra vida, fuera del centro, donde es más difícil aplicar las enseñanzas morales que Jesús nos dio. Nos centramos aquí y agradecemos por la oportunidad de estar aquí nuevamente, de compartir, de aprender, de estar presentes y agradecer a la espiritualidad del Centro Espírita Amalia Domingo Soler por todo el amparo durante este nuevo año. Gracias. Me entraba tos. Hola. Bueno, hoy tenemos nuestra primera conferencia del año. Nuestra compañera Natalia nos va a presentar aquí el tema que se ha propuesto. Pues hago un pequeño resumen, ¿no?, de quién es Natalia. Bueno, Natalia, esta forma de comunicación audiovisual, trabaja con esto. Y además aquí en el Centro Espírita Amalia Domingo Soler, trabaja como monitora en Neugele. Y bueno, también es una colaboradora en varios otros proyectos, siempre que necesitamos de algo audiovisual, siempre gritamos y ella viene ahí corriendo para ayudarnos, ¿no? Pues nada, es una trabajadora que está aquí y viene a compartir un tema que le toca bastante de cerca, que es la emancipación del alma. Y nada, no hablaré más porque ella explicará todo en la tarde de hoy. Solo recordar a los que vienen por primera vez o algunos que hace tiempo que no vienen, ella tiene más o menos una hora de charla, después al final tiene la hora de las preguntas, así que mientras ella está hablando no interrumpimos, ¿vale? Para que ella siga su camino evolutivo dentro de la conferencia. Y cuando terminamos la parte de preguntas y respuestas, al final hacemos un catering, que bueno, son los trabajadores aquí del centro que lo preparan ellos mismos, ¿no?, con todo su amor, su dedicación, y cobramos, ¿no?, un precio bastante módico que es para ayudar al mantenimiento del centro, ¿no?, agua, luz, aire acondicionado, la calefacción, todo lo que usamos aquí, ¿vale? Esa es la idea de recaudar algún dinero, es para ayudar en las despesas. Pues nada, Natalia, bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Que sepáis que es mi primera conferencia, entonces estoy un poco nerviosa. Intentaré hacer lo mejor posible y que, bueno, que todos entendáis un poco el tema y que podamos compartir esta hora juntos. Espero mantenerme en el tiempo estipulado porque hay mucha cosita de la que hablar, entonces bueno, voy a intentar, igual voy un poquito rápido por eso, pero si eso, pues me decís que frena un poco e intentaré ir un poquito más despacio. Bueno, pues vamos a empezar con esta conferencia que se llama Emancipación del alma, el trabajo nunca duerme. Ahora así de principio, pues igual es un nombre un poco, uy, ¿qué es esto, no? Iremos tratando cada trocito del título de la conferencia y cada cuestión relacionada con esto para que podamos entenderlo. Bueno, pues empezamos por el principio, ¿no?, por la introducción. Nosotros, si nos paramos para pensar, nos pasamos un tercio de nuestras vidas durmiendo. Algunos duermen 8 horas por la noche, ¿no?, que sería más o menos esto. Otros duermen un poco más, un poco menos, pero aún así nos pasamos muchísimas horas de nuestras vidas, ¿no?, durmiendo. Pero, ¿qué pasa mientras estamos durmiendo, ¿no? O sea, tenemos la parte del cuerpo que necesita el descanso y también ahora veremos un poquito por qué, pero también tenemos la parte espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo
ocurriendo durante ese momento. Y precisamente pues, es lo que queremos tratar, ¿no? Que es el tema de la emancipación del alma, que es realmente lo que hace nuestra parte espiritual mientras estamos durmiendo y mientras el cuerpo descansa. Os presentaremos un poquito el método que usaremos para explicar esto, unas cuantas referencias que hemos usado y bueno, si al final queréis preguntarme exactamente qué libro es, aquel o qué tal, pues lo comentamos. Bueno, pues eso, mientras dormimos, el cuerpo, ¿qué hace? Pues libera hormonas, necesita este momento para aprender, ¿no? Para memorizar lo que ha ido aprendiendo durante el día. Es un momento también para la reparación de tejidos, relajamiento muscular, eliminación de toxinas. No sé aquí qué tipo de trabajo tenéis, ¿no? Pero los que han trabajado a lo mejor toda la noche o que han estado 30 horas despiertos porque han tenido un trabajo muy intenso de muchas horas, seguramente os daréis cuenta, ¿no? Después de dormir que os despertáis, parece que el cuerpo todavía no ha tenido tiempo de recuperar todo lo que necesitaba de descanso, ¿no? Porque realmente necesitamos dormir, es algo que físicamente, si no lo hacemos, el cuerpo se queja porque es algo esencial, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el espíritu, ¿no? Que es realmente lo que nos interesa. Primero de todo, y eso es algo que aquí en el grupo de los jueves lo repetimos mucho, ¿no? Pero es algo bastante importante, que no podemos generalizar. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hablar de algo que es común y natural para todos, pero cada caso es un caso, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con este tema de decir, vale, pues entonces yo cada noche que me voy a dormir y sueño con una mesa voladora amarilla y... Claro, o sea, cuidado, porque luego veremos que también están los sueños, ¿no? Que son creaciones mentales, no tenemos que entender ahora que todo lo que vivimos durante el sueño es algo que ha vivido el espíritu, ¿no? Esto lo iremos viendo. Usaremos sobre todo, y os lo recomiendo como lectura, el capítulo 8 del Libro de los Espíritus, que es un capítulo dedicado a la emancipación del alma. Y bueno, hablaremos de por qué están también estas diferencias, ¿no? En función de cada ser, de los valores morales de cada uno, de la vibración mental, de la vibración emocional, de la disponibilidad para hacer el bien. Todo esto va a influir en ese momento de emancipación del alma, ¿no? Y eso es bastante importante que lo tengamos en cuenta. ¿Y por qué he puesto lo de muchas dudas, ¿no? O sea, realmente es un tema que, a pesar de que sea algo muy natural y muy común, porque es algo que hacemos cada noche, tenemos muchas dudas, ¿no? sobre el asunto. Incluso yo creo que en el medio espírita es bastante gracioso cómo aún así tenemos muchas cuestiones, ¿no? Pero aquello y lo otro, y bueno, iremos hablando de estas cositas. Y pues la intención es que la información sea lo más útil posible para todos, porque ya que es algo que hacemos cada noche, ¿no? Y es un momento tan importante, pues vamos a ver por qué y cómo lo podemos usar esto. En el Libro de los Espíritus, la respuesta a la pregunta 402, que está precisamente en este capítulo que os he comentado, nos dicen, ¿no? Los espíritus: pobres hombres, que tampoco conocéis los fenómenos más ordinarios de la vida. Creéis ser muy sabios y las cosas más vulgares os confunden. Ante las preguntas que todos los niños formulan, ¿qué hacemos cuando dormimos? ¿Qué son los sueños? Permanecéis perplejos. Y bueno, eso es un poco precisamente por lo que decía, ¿no? Que es algo supernatural, pero al final parece que incluso algo tan natural lo desconocemos, ¿no? Si nos preguntan nos quedamos como, bueno, habrá sido un sueño, ¿no? Tú déjalo, no, como que no intentamos no hablar demasiado porque realmente desconocemos mucho de nosotros mismos, ¿no? Bueno, el término emancipación del alma. Yo he puesto este dibujito porque me acuerdo la primera vez que leí el término emancipación del alma, porque dependiendo de la filosofía, dependiendo de dónde escuches sobre esto, pues hay diversos nombres, ¿no? Que se le da a lo mismo. Y a mí me hacía mucha gracia, porque para mí emancipación pues era cuando tú cumplías 18 años, o ahora mismo como van las cosas y con la crisis y todo, pues un poco más, pues el joven se iba de casa, ¿no? Llegaba el momento en el que se independizaba y se emancipaba, ¿no? Entonces, el término emancipación viene del latín emancipatio y significa liberación. Entonces, en nuestro contexto ¿de qué estamos hablando? Pues de la liberación del alma por parte del cuerpo físico, ¿no? El momento en el que el cuerpo físico se relaja y el alma tiene
esa oportunidad de desprenderse parcialmente del cuerpo. Y bueno, en realidad pues pensé, ¿no?, que el cuerpo realmente es nuestra primera casa, ¿no? Porque es nuestra, antes de tener una casa física, ¿no?, en Barcelona, en Sant Cugat o donde sea, pues tenemos nuestro cuerpo, es nuestra primera casa, ¿no? Pero también nos vamos de ella. Y entonces, lo que pasa es que en este caso de la emancipación del alma, es importante decir que aunque nos vayamos, volvemos. ¿Por qué? Porque seguimos ligados por un lazo fluídico. No es que nos vayamos y nos perdamos y al final, pues por la mañana, y que no vuelve, porque ¿dónde está? No, o sea, siempre volvemos, y ese lazo solo se rompe en el caso de la desencarnación, que tampoco puede suceder, no puede venir alguien mientras tú estás durmiendo y cortar ese lazo fluídico, no, eso no funciona así. Y bueno, o lo que os decía antes, el libro de los espíritus, capítulo 8, es el que dedica realmente pues, a hablar de todo esto. Entonces, la respuesta a la pregunta 401 dice: durante el sueño los lazos que lo unen al cuerpo se relajan y el cuerpo no necesita del espíritu. Entonces recorre el espacio y entra en relación más directa con los demás espíritus. Entonces realmente el sueño es el momento en que cerramos los ojos del cuerpo para abrir los ojos del espíritu, ¿no? Es el dormir, pero realmente para despertar, ¿no? Para realmente ser lo que somos, porque no somos un cuerpo físico, ¿no? Somos mucho más que eso. Entonces, si nos paramos para pensar cuál es la razón de nuestra existencia, ¿no? ¿Para qué estamos aquí en la Tierra? ¿Para qué hemos encarnado? Y bueno, la razón es para evolucionar moralmente, para aprender y para mejorar cada día, ¿no? Entonces, si tú piensas, vale, pero si yo duermo 8 horas al día y en realidad mi espíritu está teniendo experiencias y está viviendo algo, ¿cómo puedo aprovechar este momento de mi vida para beneficio propio? Pero es que además veremos, y de eso realmente trata la conferencia, que también se puede usar para beneficio de los demás, ¿no? O sea, si además puedo ayudar a más gente, pues mejor todavía, ¿no? Y eso al final, claro, ahora igual suena un poco raro, ¿no? Porque dices, pero ¿cómo es posible si me paso todo el día trabajando, llego a casa, estoy súper cansado, me voy a tumbar a dormir y encima me estás diciendo que me voy a ir a trabajar más? O sea, es como, no, o sea, yo me voy a dormir y a mí no me vengas con historias, ¿no? Pero bueno, os presento muy rápido el objetivo realmente de la conferencia, ¿no? Que es hablar primero de las bases de lo que es la emancipación del alma y luego, que es realmente el nombre de la conferencia, ¿no? Que el trabajo nunca duerme, es porque realmente nos queremos centrar en los trabajos asistenciales realizados durante el sueño. Y eso lo veremos tanto por parte de trabajos de encarnados como de desencarnados. Lo explicaremos más y lo terminaréis de entender. Y bueno, queremos enseñar sobre todo por eso, porque como es algo natural que nos pasa a todos, es muy importante que al menos lo entendamos y que seamos conscientes de todo lo que significa para nosotros y aprender un poco más sobre esa oportunidad que es, al fin y al cabo, ¿no? Esa oportunidad de aprender y de servir. Usaremos, sobre todo, nos hemos basado en literatura espírita, ¿no? en la codificación espírita hecha por Carver, en libros de André Luis, ¿no? Psicografiados por Chico Xavier, por Valdo Vieira también, libros de Ivonne Pereira, de Richard Simonetti, y hemos sacado algunos testimonios, veréis uno en formato de vídeo, que a ver si va bien porque da unos saltitos, pero bueno, y también pues, de libros y de revistas espíritas. Vale, pues vamos allá. Antes de... Yo es que me he dado cuenta cuando iba haciendo la conferencia que antes de hablar de una cosa tenía que hablar de otra para explicar, porque decía, es que claro, si empiezo a hablar de esto y no explico antes lo que viene, ¿no? Que es como la base, pues igual la gente no va a entender de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, he querido poner un poquito, que no es lo que vamos a explicar realmente, pero bueno, para que tengamos un poco una base, ¿no? Que nosotros somos formados de 3 partes esenciales. La primera, que es el cuerpo, el ser material, análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital. La segunda parte, que es el alma, el espíritu encarnado, cuya habitación es el cuerpo, ¿no? Aquí también han puesto habitación, o sea que realmente lo de que el cuerpo es la primera casa no es tan raro. Y la tercera es el principio intermediario, el periespíritu, sustancia semimaterial que sirve de primera envoltura al espíritu y une el alma con el cuerpo.
Entonces también dicen, ¿no? Hacen la comparación de que es como el fruto, el germen, el periespermo y la corteza. Todo el tema de espíritu, periespíritu, podríamos hacer una conferencia entera sobre esto, ¿no? Entonces, si luego tenéis alguna duda, primero está aquí Alfredo, que si eso le pedimos ayuda para hablar del perispíritu, que sabe mucho. Pero bueno, más que nada, pues decir esto, ¿no? El cuerpo, también está el término alma y espíritu. Yo normalmente diré espíritu, pero realmente estamos hablando del alma encarnada, ¿no? O sea, el espíritu encarnado es el alma. Porque hay gente que no sabe exactamente cuándo se usa espíritu y cuándo se usa el término alma. Y por eso hablamos de emancipación del alma y no emancipación del espíritu, porque en realidad es el alma porque el espíritu está encarnado. No sé si me he explicado. Y entonces está la famosa comparación que he encontrado por internet y me ha encantado, que somos como un aguacate, básicamente. Lo que vemos aquí igual no se aprecia tanto por el contraste del proyector. Este sería el cuerpo físico, que es más denso, ¿no? más fuerte. Este en realidad está un poquito más borrado, ¿no? Como más sutil. Y luego está lo que sería el espíritu, que sería algo que no tiene forma, ¿no? Entonces el periespíritu es el que da la forma física. Cuando alguien dice que ha visto un espíritu, normalmente lo que ha visto realmente es el periespíritu, ¿no? Porque si ve el espíritu, pues igual no tiene forma, ve algo, bueno, no entraremos en detalles, pero y la comparación con el aguacate, porque como hace la comparación del fruto, ¿no? Pues partimos un poco de esto. Pues bueno, vamos a empezar a realmente entrar en materia, ¿no? El increíble mundo de los sueños. Yo cuando estaba pensando en la conferencia, pensé, en este momento dije, voy a preguntar si aquí, me imagino que todos dormís, ¿no? ¿Quién suele acordarse de los sueños? Que levante la mano los que suelen acordarse. ¿Hay alguien que dice que no suele soñar o que no recuerda nada casi nunca? Vale. Bueno, eso lo quería preguntar al principio precisamente porque, ¿os acordáis que os dije al principio de todo que hay mucha diversidad y que hay muchos casos y que cada ser es único? Claro, esto es muy importante porque la falta de recuerdo es muy importante decir que no significa para nada que no hayamos tenido una experiencia, que no hayamos vivenciado algo durante el sueño y luego veremos por qué. Luego están, pues esto, ¿no? Hay gente que tiene siempre sueños pues súper absurdos. Hay otros que tienen experiencias reales, que se despiertan teniendo la seguridad de que no era un sueño, ¿no? Que lo han visto todo de una forma muy vívida, que tenía como otro color, otra sensación, ¿no? Luego están las experiencias con recuerdo, pero luego están las experiencias que no tienen el recuerdo, pero han ocurrido de la misma manera. Hay gente que se despierta con una sensación muy buena, no recuerda nada, pero se despierta con una sensación muy buena. Eso también es importante, ¿no? Porque hay días en los que te despiertas muy bien y hay días en los que te despiertas muy mal. Si solo te has ido a dormir y ni siquiera te acuerdas de haber soñado con nada, ¿no? Entonces, son muchas posibilidades, porque además, luego también a veces está la mezcla de todo, ¿no? Yo creo que tuve una experiencia tal porque estaba en este sitio, hablé con un ser que me decía cosas como muy importantes y tal igual, pero de repente, pues eso, vi una mesa volando del color amarillo y luego me caí y entonces estaba en Indonesia, yo qué sé. Esa mezcla también veremos por qué ocurre, ¿no? Y seguimos con el libro de los espíritus, la cuestión 402, que en realidad tenía apuntada cuál es la pregunta. Porque la pregunta es sobre qué indicios tenemos o cómo podemos apreciar la libertad del espíritu durante el sueño. Y bueno, la respuesta es muy grande, por eso la he partido en trocitos y iremos viendo estos trocitos. El sueño es el recuerdo de lo que vuestro espíritu vio mientras dormíais. Pero notad que no en todos los casos soñáis, porque no os acordáis siempre de lo que habéis visto o de todo lo que visteis. El recuerdo no os muestra al alma en todo su desarrollo. A menudo solo recordáis la turbación que acompaña vuestra partida o reingreso, a lo que se agrega la memoria de lo que habéis hecho o de lo que os preocupa en estado de vigilia. A no ser por esto, ¿cómo explicaríais esos sueños absurdos que tanto los más sabios como los más simples suelen tener? Eso nos da un poco de pistas, ¿no? De por qué
no es tan sencillo el diferenciar una cosa de la otra, y por eso hay que tener como mucho cuidado cuando hablamos del asunto. En la Revista Internacional de Espiritismo, según esta conferencia que dio el profesor Formiga, hacen una diferenciación, ¿no?, de los tipos de sueños. Están los sueños fisiológicos, que vienen por influencia orgánica. Yo qué sé, me duele la barriga cuando me voy a dormir y sueño que estoy en un túnel y me siento muy agobiado, y entonces muchas veces pues tenemos sueños que reflejan en realidad nuestra situación fisiológica. Están los sueños fantomnésicos, que son recuerdos del pasado, o de esta misma vida o de otra. Los sueños premonitorios, que son aprehensión del futuro, sueño profético, que también con esto en el capítulo 8 también explican muy bien, ¿no? Que tener un sueño profético tampoco significa muchas veces que eso va a pasar. Es que he soñado que fulano se moría, entonces fulano se va a morir. No. Muchas veces los sueños proféticos a veces nos enseñan una posibilidad, ¿no?, por dónde están yendo las cosas, pero nosotros siempre tenemos el libre albedrío, y muchas veces pues las situaciones pueden cambiar, porque es que depende mucho de nuestras acciones, ¿no? Y luego están los sueños espirituales, que serían realmente estas vivencias en el plano espiritual. En otras palabras, podría ser, y esto es un poco resumen de la visión del espiritismo de los sueños, ¿no? Pueden ser interferencias de las preocupaciones de la vigilia, deseos que traemos de la vigilia, disposiciones orgánicas, recuerdos de vidas pasadas, recuerdos de la actividad del espíritu o intuiciones respecto al futuro. Esto un poco por el mismo tema que decía antes, ¿no?, que antes de empezar a hablar de las experiencias reales del espíritu teníamos que explicar un poco todo el mundo de los sueños, ¿no?, porque si no hay una mezcla aquí bastante importante. Lo que os decía antes, la pérdida de información, eso, la falta de recuerdo, ¿no? Tenemos que pensar que tenemos el cerebro físico y el cerebro espiritual, en este caso el cerebro en el perispíritu, ¿no?, porque el espíritu realmente no tiene forma, entonces no tendría un cerebro. La cuestión es que si tenemos una vivencia fuera del cuerpo, al volver, imaginaros que tiene que haber una reconexión, ¿no?, de cada parte, de cada vivencia del espíritu hacia el cuerpo físico. Y si aquí yo me tiro por un balcón y la gravedad funciona como funciona y yo me caigo al suelo, eso por poner un ejemplo bastante básico, ¿no? Pero realmente las vivencias que podemos tener fuera del cuerpo obedecen a otras leyes. Las informaciones que podemos adquirir allí son muchísimo más amplias de lo que vivimos encarnados. Entonces están los factores bioquímicos, hay condicionamientos. Entonces a la hora de encajar otra vez y pasar toda esa información al cerebro físico, pues hay mucha información que se pierde en el proceso. Y muchas veces lo que pasa es que cuando vuelves, si encima tienes un sueño del tipo fisiológico, un sueño mental, recreación de preocupaciones, una mezcla de todo, pues se te mezcla todo y claro, te despiertas y muchas veces pues has perdido esa información. Y se debe básicamente pues a la limitación del cerebro físico. Pero, ¿qué pasa? Que no cunde el pánico, ¿no? Como el cuerpo es una materia pesada y grosera, conserva con dificultad las impresiones que ha recibido del espíritu, porque el espíritu no las percibió por intermedio de los órganos corporales. Pero la información realmente no se pierde, porque si nosotros no somos un cuerpo, sino que somos un espíritu, lo que ha vivido el espíritu no es que haya habido como en el ordenador, ¿no?, que de repente borras sin querer un archivo y ya está, perdido. No, sigue estando allí y veremos en muchos casos gente pues que ha tenido una experiencia y que no tiene el recuerdo, pero ha vivido muchas cosas, ¿no? Y la intuición sobre todo es algo que sobre todo la espiritualidad amiga se basa mucho en eso, ¿no?, en intentar ayudarnos y nos despertamos. No tenemos el recuerdo, pero sin embargo tenemos esa intuición, esa inspiración, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que nos ayuda a seguir adelante, a tomar decisiones, ¿no? Y entonces ahí viene cuando decimos que el trabajo nunca duerme. Y hablaremos
del trabajo que pueden realizar los desencarnados, o sea, los espíritus que no están emancipados, ya están en el mundo espiritual, ¿no? Y los encarnados, que son los que realmente pues, hacen esta excursión por las noches, ¿no? Tenemos muchas referencias en la literatura espírita y empezaremos con el primero de ellos, que es del libro Obreros de la Vida Eterna. En el capítulo 9, Loor y Gratitud, tenemos un ejemplo de encuentro entre encarnados con amigos ya desencarnados. Y ahora, al principio estaremos hablando más del trabajo que hace la espiritualidad, en el sentido de que nos llevan a lo mejor a visitar a alguien que ya ha desencarnado, ¿no? Y que deseamos mucho verlos. Algo, por decirlo de alguna manera, que parece que somos más pasivos. Y luego me explicaré por qué, ¿no? O sea, esa sensación de que realmente es la espiritualidad la que actúa y nosotros nos dejamos llevar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí están en la casa transitoria de Fabiano. Y entonces nos cuentan un poco, la orientadora de esta casa cuenta sobre los encuentros que se producen allí, ¿no? Y dice, nuestros amigos de la tierra, parcialmente liberados de la carne por la actuación del sueño, vienen hasta aquí todas las noches traídos por compañeros espirituales, con el fin de recibir auxilio o avisos necesarios. La casa ofrece recursos a los encuentros oportunos. Y luego enseguida vemos el ejemplo del encuentro entre Marilia, que está encarnada, y Gotuzo, que ya ha desencarnado. Ella va acompañada por una señora más mayor, y entonces es cuando nos dicen, ¿no? La más mayor, o sea, la señora que le llevaba, revelaba una alta posición de orientadora por la luz que le rodeaba. Pero la segunda, que sería Marilia, mostraba la oscura condición del alma encarnada, en alejamiento temporal del cuerpo a través del sueño físico. Reconoció a Gotuzo de lejos y, evidenciando una indiscutible deficiencia de disciplina emotiva, extendió los brazos descontrolada e inquieta, gritando: «Gotuzo, Gotuzo, qué felicidad este reencuentro». En la literatura espírita encontraremos un montón de ejemplos de encuentros, ¿no? entre encarnados y desencarnados durante el sueño físico. Este es uno, porque como realmente queremos hablar de muchas cositas, dije, bueno, pongo un ejemplo y seguimos con más ejemplos. En el libro Obreros de la Vida Eterna también, en el capítulo 12, está el capítulo Excursión de Adiestramiento. Vemos a niños reunidos durante el desdoblamiento para recibir valiosas lecciones, con cuidadosas preceptoras desencarnadas que los reúnen en el momento del sueño físico en enseñanzas benéficas. Y este capítulo es bastante famoso, ¿no? Los trabajos de preparación para la desencarnación que se aproxima. No sé si lo habéis leído, si os acordáis, es un capítulo que se ha visto bastante, también en bastantes conferencias, ¿no? Y aquí en este momento Jerónimo habla con estas diferentes personas que queda bastante poco tiempo para que desencarnen, y entonces les transmite este mensaje, ¿no? Amigos, la ayuda de esta noche no se destina a la cura del cuerpo físico, puesto ahora a distancia por las necesidades del momento. Intentamos revigorar vuestro organismo espiritual, preparando vuestro desligamiento definitivo, sin alarmas de dolor alucinatorio. Debo deciros que, volviendo a tomar el cuerpo físico, experimentaréis un natural empeoramiento de vuestras sensaciones, agravando vuestra tortura, porque los remedios para el alma en la presente situación intensifican los males de la carne. Estad seguros, por tanto, que los recursos de esta hora constituyen una ayuda efectiva a la liberación. Preparaos, pues, para venir hasta nosotros, solucionad los últimos problemas terrestres y confiad en la protección divina. Yo vi una conferencia cuando estaba preparando esta, ¿no? Y en la que al citar esto decían algo que realmente se ve en muchos casos, ¿no? Que alguien desencarna y los familiares y los amigos comentan, es que parecía que lo supiera, porque en los últimos tiempos como que ha ido cerrando temas, ha ido resolviendo situaciones pendientes como si supiera que se acercaba este momento, ¿no? Y precisamente aquí les están diciendo pues que queda poco, que hagan lo que tengan que hacer, que terminen lo que tengan que hacer. Y estos remedios para el alma en realidad son más que nada esa ayuda para que luego ese momento de liberación, ¿no? El momento de la desencarnación no sea tan complicada y tan compleja como podría ser.
Y en este mismo capítulo vemos luego la actitud que tienen estos personajes cuando despiertan. Y eso también lo quise poner porque nos podemos sentir identificados, ¿no? En el sentido de que uno se despertaba muy reconfortado, ¿no? Se sentía muy bien. El otro despertó pensando en ir a la Eucaristía por la mañana. Y luego estaba Dimas, que al despertar le decía a su esposa: ¡qué sueño tan maravilloso! Estaba en la orilla de un río caudaloso y brillante que atravesé con el auxilio de benefactores invisibles, llegando después a una gran casa, llena de luz. ¡Ah, cómo desearía acordarme de todo! Tengo la impresión que visité un mundo feliz, recibiendo enseñanzas de gran significado, pero la cabeza falla. Lo que os decía, ¿no? Él tiene la sensación de que ha estado en un lugar maravilloso, que ha tenido un sueño muy bonito, incluso tiene la impresión de haber estado en ese sitio, de haber visitado este sitio y de haber recibido estas enseñanzas, ¿no? Pero la cabeza no es capaz de recordar. Pero como decíamos antes, la experiencia la ha tenido y aunque no tenga el recuerdo en la vigilia, esa información y esa vivencia les va a servir, ¿no? Y tenemos también ejemplos en el libro Misioneros de la Luz, en el capítulo 13 de la reencarnación, en la que veremos también que la espiritualidad trabaja, por ejemplo, para reunir espíritus en desarmonía. En este caso estamos hablando de Segismundo, que va a reencarnar y entonces necesita reconciliarse con su futuro padre, porque en la vida anterior pues, bueno, había un tema bastante complejo entre ellos, ¿no? De que en realidad uno había matado al otro, etc. Entonces, como él va a reencarnar en esta familia, necesita armonizarse antes de que suceda la concepción, ¿no? Y entonces, Adelino, que es el futuro padre, dice que hace días que sueña con una persona como que le persigue, ¿no? Sus noches son agitadas, llenas de aflicciones y de pesadillas. Sueña que alguien se aproxima de él como un enemigo vigoroso. Y a veces da gracias a Dios al despertar porque se siente mejor, ¿no? Es ese momento en el que te despiertas de una pesadilla y dices, uy, no volveré a dormir porque ese alivio de decir, vale, era solo un sueño, ¿no? En ese caso, las impresiones que tiene no es porque la persona que está ahí en la habitación, que es Segismundo, no es porque Segismundo quiere hacerle ningún daño, al revés, pero las impresiones del pasado todavía están. Entonces él, cuando ve a ese ser que está allí, aunque él no recuerde quién es y lo que está pasando, tiene la sensación de que es un enemigo, de que es alguien que le puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces la sensación es de pesadilla, es de quiero despertarme de esto, ¿no? Luego, obviamente, el capítulo tiene un final bastante feliz, ¿no? En este momento es cuando la espiritualidad amiga pues ayuda, habla con los dos y entonces le hace ver que realmente no es alguien que le quiera hacer ningún daño. Entonces al final pues sucede esta reconciliación para que luego pueda reencarnar en esta familia sin ningún problema. Que es precisamente lo que vemos al final del capítulo, ¿no? Vemos el ejemplo de la concepción espiritual durante los momentos del sueño. Esto también lo vemos en este mismo capítulo. Los dos, la pareja, ¿no? Tanto la mujer como el marido, reposan durante el momento del sueño, pero esperan a estos amigos espirituales en espíritu, conscientes de que es un momento muy importante, ¿no? Y entonces también dicen en este capítulo, al despertar en la esfera densa de lucha y aprendizaje, sus cerebros carnales no serían capaces de fijar la reminiscencia perfecta de aquella escena espiritual, en que se destacaban como principales protagonistas. Sin embargo, el hecho se grabaría para siempre en sus memorias eternas. Es un momento precioso, este capítulo me encanta. Y bueno, lo quise poner porque me acuerdo cuando lo estábamos leyendo aquí en los jueves, como que había mucho material, ¿no? para hablar de esto. Entonces, recapitulando un poco, en ese momento en el que la espiritualidad está trabajando con nosotros que estamos encarnados, ¿no? Pero en el momento de la emancipación del alma, se dan oportunidades de encuentro en el mundo espiritual, oportunidades de obtener valiosas lecciones, preparación y asistencia a los futuros desencarnados, reunión de espíritus en desarmonía para que eso pueda cambiar y para que se puedan entender, concepción espiritual, ¿no? La concepción antes del momento de la concepción biológica, física. Y esto también lo dicen en el capítulo 8 del libro de los espíritus,
que también obtenemos orientación, consuelo y estímulo para vivir. O sea, imaginaros que muchas veces ese momento en el que estamos deseando dormir para descansar, muchas veces, con todos los problemas que tenemos, es en ese momento en el que la espiritualidad nos ayuda, nos dice, tranquilo, todo va a salir bien, sigue adelante porque le estabas haciendo así, bueno, nos dan consejos o sea, es un momento bastante importante, ¿no? Pero entonces, lo que decía antes, la sensación es de, bueno, pues me voy a dormir y si eso, pues ya me vendrán a buscar y bueno, pues nada, yo soy un agente pasivo, ¿no? O sea, realmente no hago nada, yo me tumbo, me duermo y si eso ya vendrán a por mí. ¿Creéis que es así? Y ahora veremos en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 28, al final de todo, en el punto 38, nos dicen que ese momento, el momento del sueño, es el retorno temporal del exiliado a su verdadera patria. Es el prisionero liberado por un momento, pero ocurre, como para el prisionero perverso, que el espíritu no siempre aprovecha ese momento de libertad para su adelantamiento. Si tiene malos instintos, en vez de buscar la compañía de los buenos espíritus, busca la de sus iguales y visita lugares donde puede dar cabida a sus tendencias. Entonces, si nosotros tenemos nuestro libre albedrío, tenemos realmente dentro de nuestro corazón, qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué sentimos? Eso, por una cuestión de afinidad, que es bastante sencilla, eso va a cambiar nuestras experiencias y lo que vamos a vivir durante el sueño. Entonces, realmente no somos agentes pasivos, porque tenemos el poder de decidir dónde queremos estar mentalmente, ¿no? Entonces, la oportunidad es la misma. Nos vamos a dormir, todo el mundo cada noche. Pero algunos la aprovechan para reunirse con sus superiores, aprender, servir, trabajar en obras que luego ya encontrarán listas al desencarnar y tener lo que dice Kardec, sueños inteligentes. Porque es bastante inteligente de nuestra parte, ¿no? Si sabemos aprovechar este momento para evolucionar, para aprender, para ayudar. Pero otros, sin embargo, se reúnen con sus semejantes, visitan mundos inferiores, evocan antiguas afecciones y buscan placeres inferiores. Al final es lo que somos. O sea, tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no?, de autoconciencia, de decir, uy, ¿yo cuándo me voy a dormir? ¿Qué es lo que, dónde me pongo, ¿no? ¿Qué es lo que atraigo y qué experiencias tengo, ¿no? Porque la persona que, si os dais cuenta, a mí me llama mucho la atención que algunos la aprovechan para reunirse con sus superiores, otros con sus semejantes. O sea, no es un problema, ¿no? O sea, no es que unos aprovechan para reunirse con inferiores, no es eso. Pero algunos elevan su vibración para poder tener ese acceso a gente que les pueda ayudar muchísimo, ¿no? Y con nuestros semejantes tampoco queremos decir que sea algo horrible, no, pero simplemente seguimos un poco como en el día a día, ¿no? Tomando decisiones y haciendo cosas sin ser conscientes de lo que estamos haciendo, simplemente dejándonos llevar, ¿no? Entonces, aquí en el mismo capítulo nos hacen la comparación del momento de la emancipación del alma, tanto de Adelino como de Raquel. Los dos están desdoblados. Y entonces dice, el esposo de Raquel se apartaba del cuerpo físico pesadamente. No presentaba, tal como su mujer, un halo radioso alrededor de su personalidad, pareciendo moverse con extrema dificultad. Adelino y Raquel son espíritus asociados desde hace muchas existencias en común, compartiendo el mismo cáliz de dolores y de alegrías terrestres. En la actualidad, sus cuerpos reposan uno al lado del otro, en el mismo lecho. No obstante, cada uno vive en un plano mental diferente. Raquel, desdoblada fuera del vehículo de la carne, puede ver a la abuelita, con quien se encuentra ligada en el mismo círculo de elevación. Adelino, por el contrario, solamente podrá ver a Segismundo, con quien se encuentra imantado por las fuerzas del odio que él dejó imprudentemente desenvolverse de nuevo en su corazón. Para que veáis, ¿no? Están durmiendo en la misma cama, son marido y mujer, entonces podríamos pensar, bueno, seguramente pues van al mismo sitio, ¿no? Cuando durante ese momento del sueño físico, pero no, vemos que no es así. ¿Por qué? Porque cada uno vive en un plano mental diferente, entonces las experiencias son distintas en función de eso. Y aquí tenemos una imagen, ¿no?, que
enseña un poco Adelino, que está ahí como mirando hacia atrás, que es precisamente el que hemos dicho antes que creía que alguien le perseguía, ¿no? Y luego está Raquel con la abuelita y los amigos que están allí, amigos espirituales. Entonces, la conclusión de todo esto es que somos seres activos. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es vigilar porque eso es lo que decide en qué... Yo he puesto faja mental, pero me sonaba muy raro. No me acuerdo si en castellano se decía faja mental. Es faja mental. No, bueno, ¿entendéis lo que quiero decir? Nivel, franja. Sí, es que yo le ponía faja y decía, yo creo que no era faja. Bueno, pues esa decisión, ¿no?, de en qué franja mental queremos estar es en realidad, pues, qué es lo que queremos vivir, ¿no? Es las dos opciones que teníamos antes. Podemos acercarnos al amor, al bien, a la caridad, o acercarnos al odio, al error, al tormento. Y como decíamos antes, que la falta de recuerdo no implica la falta de experiencia, atención, ¿no? Porque ¿cómo nos despertamos nosotros? Porque igual eso nos está dando indicios de qué es lo que está pasando mientras dormimos. Y entonces pensé en los que se despiertan, que parece que han visto un pajarito verde, ¿no? Se levantan de la cama y bueno, aquello es una fiesta, o sea, te los encuentras en el desayuno y parece que, no sé, que se hayan ido realmente de paseo a un sitio maravilloso por la noche. Sin embargo, luego están otros que tú dices buenos días, será buenos días para ti. Y es como, son las 7 de la mañana y ya está así, ¿no? Y eso nos indica algo que deberíamos pararnos para pensar de qué va la cosa, ¿no? Y incluso están los que al despertarse tienen la resolución para un problema que a lo mejor han estado mucho tiempo intentando resolverlo y no sabían cómo. Los que inventan cosas, ¿no? De repente ya han encontrado la fórmula bueno, ahora os daré unos ejemplos. Hay una lista inmensa, y lo quise poner también así, un poco a modo ilustrativo, ¿no? Hay una lista inmensa de personas que han encontrado, pues eso, la solución para algo durante el sueño. La estructura del benceno, por el químico alemán Friedrich August Kekulé. La tabla periódica. Las leyes de herencia genética de Mendel. La estructura del átomo. La idea de un experimento en neurología que le dio el premio Nobel al fisiólogo alemán Otto Levy. No sé cómo se dice su nombre. El descubrimiento de la insulina. La resolución del diseño de la máquina de coser. El diseño de la cola del avión ruso Ante. El principio del bolígrafo. El alfabeto armenio. La melodía de Yesterday, de McCartney. Y bueno, composiciones, pintura, literatura, ideas que, bueno, alguien se despierta y dice, es que tengo la idea para un libro y de ahí, pues, ¿no? Una inspiración. Y eso realmente, ¿de dónde ha venido, no? Entonces, la pregunta es, ¿qué queremos, ¿no?, para nosotros? ¿Qué queremos obtener? Vamos a ponernos en la realidad que deseamos, escogiendo de forma sabia. La cuestión es simplemente que seamos conscientes de esto y a partir de ahí pues actuemos en consecuencia, simplemente recoger lo que sembramos, ¿no? La conferencia, cuando yo la pensé, era sobre todo porque yo decía, es que quiero que solo que la gente se pare para pensar antes de dormir, ¿no? Es ser consciente de que ese momento es muy importante y no simplemente tratarlo como, bueno, me voy a dormir y no pasa nada, ¿no? Y ahora es cuando realmente vamos a hablar de estas personas que ayudan durante el momento del sueño, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado, más que nada, pues de cómo la espiritualidad nos ayuda. Pero ahora veremos a algunas personas que realmente aprovechan este momento para ayudar a la espiritualidad, estando encarnados. Y bueno, eso claro, nos trae muchas dudas, ¿no? Pero ¿por qué? Si eso es mediunidad, si esto es lo que se llama, bueno, el desdoblamiento, si estamos hablando de desdoblamiento natural, ¿no?, por el sueño natural de cada noche, o desdoblamiento magnético, ¿qué tiene todo esto que ver con nosotros, ¿no? Porque uno puede pensar, ya, pero ¿por qué me estás contando todo esto, no? En el libro Mecanismos de la Mediunidad del espíritu André Luis,
psicografiado por Francisco Cándido Xavier y Baldo Vieira, nos hablan de quiénes son estos trabajadores que todavía están encarnados, ¿no? Dice, considerable número de personas, principalmente las que se entrenaron para este fin, efectúan incursiones en los planos del espíritu, transformándose muchas veces en valiosos instrumentos de los bienhechores de la espiritualidad, como oficiales de conexión entre la esfera física y la esfera extrafísica. Este capítulo también es increíble, el capítulo 21, desdoblamiento, habla un montón de este asunto y es súper bonito. Volvemos a lo mismo, hay una variedad de casos muy grande, entonces incluso, bueno, yo haciendo la conferencia iba perdidísima porque sobre todo los libros de Ivone Pereira son bastante famosos porque ella cuenta muchas experiencias de ayuda fuera del cuerpo durante el sueño. Sin embargo, su historia es bastante compleja, ¿no? Porque ella desde pequeña ya tenía episodios de sueño letárgico. El sueño letárgico, nos explica Kardec, ¿no? Es algo natural, también no es nada del otro mundo, pero simplemente es la pérdida momentánea de la sensibilidad y del movimiento por una causa fisiológica aún sin explicación. Y el sueño letárgico, pues hay gente pues a lo mejor que como que pierde la conciencia y parece que hay muerto y pasan días, ¿no? Y entonces ella cuenta que cuando el primer episodio que tuvo de esto fue cuando era todavía un bebé y su madre estuvo a punto de enterrarla porque había muerto, ¿no? Y entonces de repente el bebé empezó a llorar y volvió. Y entonces ese fue el primer episodio, o sea, su caso es bastante... como que está hablando del tema del desdoblamiento y de la asistencia fuera del cuerpo, pero yo lo he puesto para que sepamos de esto, pero no es exactamente de lo que quiero hablar. ¿Por qué? Porque os quiero hablar a vosotros, os quiero hablar de lo que hacemos nosotros, ¿no? Del sueño natural, entre comillas. De todas maneras, os pongo un trocito de este libro, que creo que no está traducido al castellano porque no lo he encontrado, que es un libro de Ivone, en portugués es Devasando o Invisível, que tampoco sé cómo traducirlo. Desbravando. Sí, adentrándose. Sí. Y entonces he puesto este trocito en el que ella cuenta, ¿no? En la noche del 18 de marzo de 1958, en la residencia de aquellos familiares nuestros, la figura espiritual de Charles, envuelta en su luminosa y bella vestimenta de iniciado hindú, se nos presentó a la vista y, adormeciéndonos en sueño magnético, como era habitual, arrebató nuestro espíritu, dejando al cuerpo carnal inmerso en letargia. Tras el aturdimiento inicial, fenómeno invariable en este género de desprendimiento, nos reconocimos en el recinto de la propia residencia de la paciente. Cuando usa también el verbo arrebató en la literatura espírita, pues también encontramos mucho cuando dicen arrebatamiento, ¿no? Hablando de este tipo de experiencia. Entonces, bueno, los esclarecimientos era básicamente lo que os decía antes. ¿Por qué nos interesa todo este tema? O sea, ¿por qué queremos hablar del sueño físico natural de cada día en vez de hablar de lo otro, ¿no? Es simplemente porque yo creo que nos toca más de cerca, entre comillas, y creo que puede ser bastante útil. La cuestión de la mediumnidad, a mí realmente no me preocupaba decir, eso es mediumnidad, entonces si yo salgo del cuerpo por la noche y me acuerdo, soy medium. A ver, la definición de lo que es la mediumnidad, según Kardec, es la capacidad de sentir la influencia espiritual y es una facultad inherente al hombre. O sea, eso no nos hace especiales, primero de todo. Si es algo que nos pasa a todo el mundo y que es algo natural, pues entonces somos todos mediums. La cuestión es que varía el modo de manifestarse, o sea, la mediumnidad varía el modo de manifestarse, la intensidad y sobre todo el uso que luego le puede dar cada uno, ¿no? Pues como siempre volvemos al pez que se muerde la cola, ¿no? El libre albedrío al final está ahí siempre. Lo que puede haber es una facilidad quizás y una dificultad, ¿no? Hay gente que tiene una facilidad recuerda muchos sueños, tiene como muy clara la sensación cuando es un sueño, cuando no lo es, o siente cómo se desprende del cuerpo, y hay gente que no lo siente, lo cual no significa, o sea, la dificultad, entre comillas, no significa que no lo viva o que no se pueda incluso entrenar, entre comillas, que nada más sería que intentar prestar más atención también a este momento, ¿no? Intentar mantener la conciencia para vivir este momento de la forma más consciente posible. Quería decir algo que no se me pase.
si no nos pasa, sobre todo es eso, una vez fuera del cuerpo, conscientes, ¿no? Con lucidez o no, podemos disponernos a pasear y a divertirnos, ¿no? Ay, pues mira, voy a aprovechar para salir volando porque debe de ser una maravilla salir volando. O puedo disponerme a ayudar. Y entonces es lo que realmente queremos poner énfasis, ¿no? Como decían en el libro que hemos visto, podemos ser instrumentos de los bienhechores de la espiritualidad, lo cual nos vuelve a recordar que realmente estamos hablando aquí de un punto de vista más activo de nuestra parte, ¿no? Pero aún así seguimos estando acompañados y veremos en todas las ayudas de los ejemplos que pondremos, ¿no? Veremos que realmente el encarnado que sale del cuerpo y va a ayudar realmente no está solo, o sea, no es él el que está haciendo el trabajo, es un instrumento de estos bienhechores, pero él se está poniendo a disposición y se está actuando de forma a poder hacer esto, ¿no? Pero entonces, lo más natural también sería decir, pero ¿por qué me va a necesitar la espiritualidad a mí? ¿No? O sea, si ellos son tan inteligentes, tan sabios, ¿por qué me necesitan? O sea, ¿qué sentido tiene, no? Pero, y eso es muy importante, recordad que los semejantes atraen a los semejantes. Y pondremos el ejemplo, que lo veremos ahora en el primer ejemplo, que lo pondremos en un vídeo, el tema de los recién desencarnados. Pensad que una persona que acaba de desencarnar, dependiendo de su condición mental, moral, igual pues sigue bastante agarrada al cuerpo, ¿no? Muchas veces ni siquiera se da cuenta de que ha desencarnado. Y nosotros, fuera del cuerpo, realmente tenemos una condición similar, pero no por una cuestión mental, no por una cuestión vibracional, sino porque seguimos ligados al cuerpo, o sea, seguimos ligados a la materia, y entonces eso nos hace semejantes a ellos. Luego veremos, hay una definición que nos da en el vídeo que os pondré, y entonces entenderéis cómo es eso, ¿no? Me conecto con la espiritualidad amiga, pero en realidad estoy actuando con uno que es semejante a mí, pero entonces soy semejante a quién, a los de arriba o los de abajo, ¿no? Veremos un poco todo esto. El primer ejemplo que os pondré, lo pondré en un formato de vídeo, es un vídeo de 1 minuto y medio. Es un trocito de una entrevista que le hice a este señor, que se llama Wagner Borges, que es un medium brasileño que trabaja muchísimo con el tema del desdoblamiento, y desde adolescente, porque a él sí que le empezó a pasar pues cuando tenía 16 años, pues empezó a salir del cuerpo de forma espontánea, ¿no? Y poco a poco empezó a entender lo que estaba ocurriendo, hasta que un día pues empezó a trabajar con la espiritualidad. Y él nos cuenta la primera experiencia, cómo fue. Entonces os pondré el trocito del vídeo, que es el que dije que igual da unos saltitos, espero que no... ¿Lo veréis bien desde ahí? Me agacho. Está en portugués, para los brasileños será más fácil. Los subtítulos lo he intentado hacer de la mejor forma posible para no ir muy rápido. Luego repasaremos lo que dice rápidamente por si os perdéis algo y suena muy complicado. Vamos a ver. Numa dessas saídas do corpo, me levaram numa área do Rio de Janeiro, onde tinha campo de futebol e tinha uma vala do lado do campo. Tinha cadáver de rapaz mulato, crivado de balas, dentro da vala. Desses espíritos falou para mim, eleve suas mãos espirituais para cima, pensa num poder maior, imagina uma luz descendo sobre você e que ela venha nas tuas mãos e flua na direção dele. Eu fiz isso, eu senti uma luz branca descer, passar por mim e chegar nele. Aí eu vi um espírito saltar para fora do corpo. O cara tinha morrido e ficado agarrado lá dentro. Saltou, abriu uma luz, arrebatou ele e sumiu. Eu falei, para onde ele foi? Ele passou para um outro plano, onde a nossa equipe está esperando, ele vai ser levado para um lugar de cura. Você ajudou a soltar ele. E eu perguntei, por que vocês mesmos não foram lá e tiraram? E ele me disse o seguinte, eles vinham de um ambiente sutil e aquela criatura estava numa condição muito densa, agarrada à terra. E que eu, estando fora do corpo, eu era semelhante a eles, mas estava ligado ao corpo, por isso minha energia era mais densa e eu podia chegar. Então, que passando energia, isso mudava a vibração do espírito, eles pegavam, vamos dizer assim, no segundo turno daquilo e levavam o cara. Dessa noite em diante eu virei um craque em
dar passes, passar energia lá fora do corpo durante o sono. Eles me levavam a vários lugares onde pessoas tinham morrido, assassinadas ou atropeladas, me faziam dar passe e soltar. Me traziam espíritos apegados à matéria dos mais variados tipos. Eu enchia de luz, eles passavam, sumiam para outro plano, né? Bueno, es muy cortito, pero creo que explica algunas cosas mejor que yo. A ver cómo salgo de aquí. Y volvemos por ahí. Vale, bueno, como habéis visto, ¿no? En el caso de Wagner Borges es llevado al trabajo. No es que él salga del cuerpo y diga, pues a ver qué voy a hacer, pues voy a ayudar. No, o sea, vienen estos amigos espirituales y le llevan a este sitio, le explican lo que tiene que hacer. Destacamos la presencia de estos amparadores, lo cual tampoco quiere decir que en una experiencia en la que alguien ayuda a otra persona fuera del cuerpo, no significa necesariamente que tenga que ver a ese amparador o a ese guía, porque muchas veces pues no lo vemos, pero sentimos que estamos acompañados, sentimos un amor muy grande, algo que no es nuestro, que pasa por nosotros, ¿no? O sea, realmente él, ¿lo habéis entendido todos bien? ¿Hay alguien que ha aprendido algún trozo? Porque lo que él hace, ¿no? Lo que le dicen que haga es que piense en una fuerza superior, en un poder mayor, que extienda las manos y que imagine una luz blanca que baje y que pasa por él. Y él siente esa energía, ¿no? Emanando a través de sus manos hacia ese espíritu, y de repente ve que el espíritu salta del cuerpo, ¿no? Estaba ahí, había muerto, pero seguía agarrado al cuerpo. Y entonces él tiene la duda, pero ¿hacia dónde ha ido? Y le explican que ha ido a otro plano donde le esperan para poder ayudarle. Pero es que no podían ayudarle directamente. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, son semejantes en vibración, pero ¿cómo digo esto? A ver, este chico, ¿no? Wagner Borges, es capaz de conectarse con la espiritualidad amiga porque se dispone mentalmente, ¿no? Su vibración es elevada, entonces él es capaz de conectarse con esta espiritualidad. Pero la condición física que tiene, porque sigue encarnado, le hace diferente de estos espíritus. Sin embargo, este que es recién desencarnado se parece bastante a él en el sentido de que, uy, yo estoy agarrado al cuerpo, tú estás ligado al cuerpo porque aún estás encarnado, entonces hay una similaridad. Similitud. Y entonces, bueno, en realidad se trata de un pase fuera del cuerpo, ¿no? O sea, lo que hacemos en el centro al dar el pase, pues realmente sería lo mismo, es intentar cambiar la vibración, intentar hacer a esa persona un poco más sutil para que pueda ser ayudado a los que realmente están allí para esto, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver la clase de oportunidades que tenemos, ¿no? O sea, imagínate irte a dormir y poder ayudar al prójimo, hacer el bien, aprender de estas experiencias, porque imaginaros luego aprender de todo esto, poder contarlo como cuenta este señor, ¿no? Para enseñar a los demás, traer conocimientos del mundo espiritual, de cómo funcionan las cosas, estar en contacto con estos espíritus más elevados, o sea, qué maravilla, no necesariamente verlos, ¿no? Como decía, y aprovechar ese 1/3 de nuestras vidas que muchos no aprovechamos. Hay otro señor que habla mucho del desdoblamiento y de la asistencia fuera del cuerpo, que se llama, también es brasileño, se llama Saulo Calderón, y él dice, imaginaros si realmente aprovechamos ese 1/3 de nuestras vidas para seguir evolucionando, aprendiendo. O sea, estamos haciendo un trabajo maravilloso, ¿no? Porque en el momento en el que desencarnemos, pues al menos es que ya hemos aprovechado ese 1/3 que mucha gente no lo aprovecha, ¿no? Y aquí hay una imagen que la encontré por internet, que además creo que es del libro de este hombre, de Wagner, en el que se ve a una chica fuera del cuerpo, esto es el lazo fluídico que la une al cuerpo, dando ese pase a un recién desencarnado que ha muerto, bueno, por alguna cuestión aparentemente violenta. Y desde arriba, ¿no? Esas manos que en realidad le están pasando la energía a ella, o sea, la energía no es de ella, o sea, la situación en la que está por seguir encarnada, el ectoplasma, ¿no? Y todo esto, sí que hay necesidad de esto, pero ese amor, esa energía
le viene y está guiada y acompañada en todo momento. Luego hay un siguiente caso, que será el último que presentaré, porque luego hay más, pero me emocioné y dije, ay, si me da tiempo voy a hablar de... Y hay muchos, o sea que no nos dará tiempo a hablar de todos. Pero bueno, este caso está escrito por Francisco de Oliveira. La experiencia no es suya, pero aparece en la revista Cristiana de Espiritismo, número 32, en Brasil, y os pongo en situación. Ha habido un accidente de coche, la ambulancia ya se ha ido con el cadáver del señor X, no dice el nombre, sino usa el señor X. Lo que pasa es que, por más que se hayan llevado el cadáver en la ambulancia, el señor X sigue vivo en los destrozos del coche, ignorando su nueva condición. Cuando decimos que sigue vivo, obviamente estamos hablando de su espíritu, ¿no? O sea, no se ha dado cuenta de que se ha llevado el cadáver y él sigue vivo, pero está ahí en los destrozos del coche, ¿no? El amparador tiene dificultades para auxiliarle, precisamente por ese cambio esa diferencia de vibración. Y entonces sale en busca de ayuda. Y entonces veremos lo que encuentra, lo cual es bastante divertido y yo creo que nos podemos sentir bastante identificados. Primero, dice, no tardó en encontrar la casa de Juan, pero el chico había comido tanto antes de acostarse que su cuerpo astral parecía un yo-yo, saliendo y volviendo al cuerpo, agarrado por el chakra umbilical, que trabajaba a todo vapor con el sistema digestivo. Intentó la casa de María, en la misma calle, pero ella aún estaba despierta, sin ser capaz de dormir, porque se había peleado con el novio por celos. El último de la lista era alguien que el amparador no quería llamar al principio, pero debido a las circunstancias y a la falta de mano de obra, no había otra manera. Este era un familiar del señor X, que es el que acaba de desencarnar, que ni siquiera desconfiaba que alguien de su familia acababa de desencarnar. Al llegar al local, el joven se preparó para el trabajo y dejó que el amparador le guiara en aquello que necesitaba hacer. Rápidamente empezó a canalizar energías que transmitiesen calma y armonía, enviándolas al extraño que le parecía familiar. Sin embargo, dejó la sensación de familiaridad de lado y se concentró en el trabajo que empezaba a hacer su efecto. Aquella energía serena y amorosa fue tranquilizando al señor X de tal manera que sus vibraciones empezaron a ser cada vez más compatibles con las vibraciones del equipo de rescate extrafísico, que ya estaba a puestos para llevarlo de aquel sitio. El rescate fue rápido y tan pronto había terminado el trabajo, el joven se fue volviendo al cuerpo y finalmente se despertó sin recordar lo que había ocurrido. Pero él sentía una sensación de confort tan grande que por la mañana la noticia de la muerte de su tío, que venía de visita, no le había afectado tanto. Entonces, en este caso vemos algo similar, ¿no? Una asistencia a alguien que ha desencarnado y que sigue agarrado al cuerpo. En este caso, en concreto, está la falta de recuerdo por parte de este chico que ha ido a ayudar, pero está la sensación esta agradable y serena de haber podido hacer este trabajo. Lo que llama la atención, la falta de mano de obra y de condiciones adecuadas, ¿no? O sea, imaginaros a este guía yendo a las casas de por allí, ¿no? A ver a la gente que está dormida, a ver quién tiene una condición más o menos serena, tranquila, que esté en una situación que pueda ayudar, y se encuentra pues a uno que ha comido demasiado y que claro, está el pobre con el estómago ahí que entonces sale pero no sale, ¿no? O sea, el cuerpo demanda demasiada energía. Por otro lado, una que se ha peleado con el novio y no puede dormir, está ahí nerviosa y tal. Y entonces al final recurre a este chico, que no era la situación ideal, porque bueno, como se conocen y tal, pues supongo que por eso había algo ahí que preferían otra persona, pero era lo que había, ¿no? Entonces, primero estamos hablando de un asunto muy serio. ¿Por qué? Porque no basta querer ayudar. No es como, pues yo ahora me voy a dormir todas las noches y diré, bueno, vosotros si me necesitáis, llevadme y os ayudo. No, o sea, hace falta estudio, equilibrio, autoconocimiento, responsabilidad. O sea, es algo que para que realmente pase tenemos que poner mucho de nuestra parte, no es algo tan sencillo. Y esto es lo que no os contaré porque no nos dará tiempo, pero os lo dejo para que sepáis, y si lo queréis mirar, en el libro Misioneros de la Luz hay un capítulo, que es el capítulo 8, que se llama En el plano de los sueños. Y aquí es bastante interesante porque va a haber un encuentro fuera del cuerpo, ¿no? Van a traer a personas que normalmente ayudan y que normalmente pues están tienen esa disposición un poco de ayudar fuera del cuerpo, ¿no?
lo que dicen aquí, aprovechan los minutos del sueño físico, ¿no? Entonces es un encuentro que iban a hacer con ellos para, bueno, prepararlos para cooperar, ¿no? O sea, como una clase durante el sueño, ¿no? Y entonces es bastante gracioso lo que sucede, que no os lo podré explicar porque no nos da tiempo, pero hay dos encarnados que no llegan y entonces André Luis se va con un compañero a ver qué es lo que ha pasado, porque estos dos no vienen, ¿no? Y lo que se encuentran básicamente es que uno, antes de dormir, estuvo pensando en un amigo suyo que había fallecido y echándole la culpa por las cosas, y este pues estaba esperándole al lado de la cama para decirle, oye, tú, ¿esto qué es, no? Estás hablando mal de mí, no me esperaba esto de ti, confiaba mucho en ti, y es bastante gracioso porque él, la sensación que tiene es de pesadilla, y se despierta y dice, uy, ¿qué habré cenado? Habré cenado algo. En vez de hacer el ejercicio de autoconocimiento e intentar pensar por qué estaba teniendo este sueño, esta pesadilla, le echa la culpa a la cena, ¿no? Y el otro se había ido a dormir, pero había fumado opio, estaba pensando en 3 chicas y tal, y realmente pues vinieron 3 entidades de una vibración bastante baja y decían, no, este no se va a ninguna parte porque nos ha llamado o sea, estamos aquí porque nos ha llamado, o sea, que él no se va a ninguna parte, ¿no? Entonces voy a saltar, con vuestro permiso, todo esto. Y me voy a la conclusión. Bueno, conclusión. Las posibilidades de trabajo existentes son, como podéis ver, inmensas. Seguimos teniendo nuestro libre albedrío siempre, o sea, tenemos que realmente ser conscientes de eso, ¿no? Recordar que dormir no es una actividad sin importancia, es un momento sublime, es un momento en el que realmente despertamos para lo que realmente somos. Y entonces tenemos que cuidar de este momento con conciencia, sobre todo. Y bueno, os quería presentar con toda esta conferencia el gran valor que puede adquirir, ¿no? Porque si aparte de dormir y de descansar podemos aprender y encima podemos ayudar a alguien que nos necesita, pues es un momento precioso, ¿no? Lo que decíamos antes, los sueños inteligentes, ¿no? Según Kardec, una persona que aprovecha el sueño y que tiene estos sueños inteligentes, seguramente en el momento de la desencarnación el desenlace también será mucho más fácil, porque esa persona ya ha sido ya consciente de ese momento de desligamiento, ¿no? Que en este caso, en el caso de la emancipación, es una desconexión parcial, no es que lo que os decía, no es que haya un corte de... No, o sea, sigue conectado al cuerpo. Y sobre todo, y en Mecanismos de la Mediunidad, en el capítulo 21, nos dicen la importancia del estudio. Debemos destacar la importancia del estudio para los que se vean llamados a semejante género de servicio, ya que según la ley del campo mental, cada espíritu solo logrará llegar desde el punto de vista de la comprensión necesaria hasta donde le alcance el discernimiento. Y os invito a todos, antes de que nos vayamos a dormir, pues hacer una preparación para este momento, ¿no? Una preparación orgánica, mental, emocional y espiritual. ¿Cómo? Pues a nivel orgánico, pues no cenar como el chico que hemos visto, ¿no? Intentar cenar algo más ligero, no ponerse a hacer ejercicio, porque luego cuando hacemos mucho ejercicio también nos pasamos la noche que nos despertamos todo el rato. No tomar alcohol ni sustancias nocivas, higiene, pues lo normal, ¿no? Y a nivel mental y emocional, tranquilizarnos, vigilar el tipo de conversación que tenemos antes de irnos a dormir, evitar actividades de desgaste o actividades excitantes, atención a las películas, a las lecturas, a los pensamientos, ¿no? Ver una película de terror, una película violenta antes de dormir, igual no es lo más adecuado, ¿no? Y luego a nivel espiritual, pues aprovechar este momento para hacer una oración, para leer algo de contenido espiritual, algo moralmente elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a poner en esa situación, en esa condición un poco más. Y entonces, eso, aprovechemos ese momento para mirar hacia adentro. Y entonces en el capítulo 28 del Evangelio según el Espiritismo nos dicen: eleve su pensamiento en el momento que sienta la aproximación del sueño. Pida los consejos de los buenos espíritus y de aquellos cuya memoria le es importante, con el objetivo de que se vengan a reunir con usted en el breve intervalo que se le concede, y al despertar se sentirá más fuerte contra el mal, con más coraje para enfrentar las adversidades. Seamos conscientes, y antes de terminar, yo creo que esto es lo más importante, porque he visto casos, sobre todo por internet, te encuentras casos de
tenemos que ser conscientes de que la ayuda empieza aquí. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque a partir de ahora lo que no quiero tampoco es que digáis, pues ahora, pues cuando me vaya a dormir, pues voy a ayudar. Entonces me voy a poner tal... A ver, seguimos estando aquí durante la vigilia, podemos ayudar un montón, ¿no? O sea, realmente hay mucha gente que dice esto, que el tener una lucidez durante el sueño, ¿no? Durante el momento del sueño físico, empieza en realidad como consecuencia de una vigilia lúcida. O sea, si no somos conscientes normalmente, ni siquiera de cuando estamos comiendo y pensando en los problemas, tal. O sea, si no somos conscientes de eso, ¿cómo queremos ser conscientes del otro, ¿no? O sea, tenemos que empezar por lo más sencillo, ¿no? Y si queremos ayudar, es que podemos ayudar al vecino, podemos ayudar, o sea, oportunidades hay muchas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese cambio de plano, ese cambio estoy en el plano físico, luego en el sueño estoy en otro plano, eso no significa que va a hacer un milagro, ¿no? Porque esto lo vemos tanto en los casos de desencarnación, que no cambia a nadie, al revés, ¿no? Es cuando realmente somos lo que realmente somos. En el capítulo de la emancipación del alma, en el libro de los espíritus, nos dicen que en realidad son dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, es la misma existencia, somos la misma persona en dos condiciones distintas. Y pues para finalizar, la frase de André Luis, creo que es de André Luis, que dice que cuando el servidor está listo, el servicio aparece. Entonces es simplemente pues, que nosotros hagamos este trabajo por nosotros, y si eso luego puede ayudar a alguien y puede ponernos en una situación en la que estamos preparados, pues ya vendrá el trabajo, ¿no? Pero no nos importa, o sea, no nos importa si eso va a tener ese resultado, ¿no? No tenemos que pensar, no, pues yo ahora quiero ayudar y quiero... No, o sea, tenemos que hacer este trabajo sin segundas intenciones, entre comillas. Pero eso, si es así, pues al final el trabajo aparecerá porque estaremos allí para eso, ¿no? Y para acabar con la frase de Richard Simonetti, que dice, si queremos tener buenos sueños y un despertar feliz, es imperioso cultivar los valores del bien y de la verdad. Y ya está, he terminado. Alfredo, ¿cuánto tiempo tenemos para preguntas? Andrea, lo que diga la jefa de Estado. Un cuarto de hora. ¿Sí? Vale. Yo decía, me van a matar, ahora me van a decir que no. Pues... ¿Preguntas? ¿Quién quiera preguntar? Que levante la mano.